Cuando llegó a la cocina, su madre no la miró de inmediato, concentrada en lo que estaba haciendo. «Buenos días, hija», dijo su madre con una sonrisa cansada, como siempre. «Buenos días, mamá», respondió ella, algo distraída. Algunos minutos después, escuchó los pasos de su padre bajando las escaleras. Se giró y lo vio entrar en la cocina, con el cabello aún húmedo y la camisa desabotonada en la parte superior. Él se sentó frente a ella a hojear el diario, como cada mañana. Su madre se levantó y dejó su taza en el fregadero. «Voy a preparar algunas cosas antes de salir», dijo Carmen. «Está bien», respondió ella. Su padre no hizo ningún comentario, solo la miró en silencio hasta que su madre salió de la cocina. «Si quieres puedo acompañarte a la facultad», dijo él con una sonrisa. Ella arqueó una ceja. «¿Y tu trabajo?» «Hoy tengo el día libre». «Me gusta la idea. Caminaremos. Hace buen día», dijo su padre. No le pareció raro. Muchas veces lo habían hecho cuando él tenía tiempo. Subió a su habitación, tomó su mochila y revisó su teléfono. Una larga lista de mensajes de sus amigas la esperaban, algo preocupadas por ella, pero no había tiempo ni ganas de contestarlos. Cuando bajó, escuchó a su madre en el pasillo, preparando su bolso antes de salir. «Nos vemos a la tarde, cariño», dijo ella. Unos minutos más tarde, salió por la puerta y encontró a su padre esperándola en la vereda. «Vamos», dijo él, comenzando a caminar. Ella lo siguió ajustando la correa de su mochila. Después se aferró a su brazo. El trayecto hasta la facultad fue como cualquier otro. El sonido de los autos pasando, el canto de los pájaros en los árboles y el murmullo de la gente en la calle. «Hoy tendrás que ayudar a tu madre con la cena», comentó su padre, con la vista al frente. «¿Por qué?» «Tengo que salir un rato». Ella frunció el ceño. «¿A dónde?» Él sonrió, pero no respondió enseguida. «Solo unos asuntos», dijo finalmente. «No tardaré». El tono con el que lo dijo le pareció extraño, pero no le dio importancia. Llegaron a la facultad. Se detuvo en la puerta y lo miró. «¿Vas a estar aquí cuando salga?» Su padre sonrió y solo dijo: «Siempre». Sofía, o Sophie, como la llamaban sus amigos, era la menor de 3 hermanos. La pequeña, aunque en su corazón nunca se sintió como tal. Sus 2 hermanos, Manuel y Eugenia, siempre la habían cuidado, pero Sophie siempre había tenido una conexión especial con su padre, Ricardo. Ricardo y Carmen, los padres de Sophie, formaban una pareja perfecta a los ojos de todos. Su amor era palpable en cada gesto, en cada mirada. Se conocieron cuando eran jóvenes y desde entonces nunca se separaron. El amor entre ellos se mantenía intacto, incluso después de tantos años. Carmen, su madre, era una mujer tranquila y cariñosa, siempre con una sonrisa en el rostro, pero era evidente que entre los 5 miembros
creció, esas caminatas se hicieron con menos frecuencia, pero nunca cesaron, y los relatos más profundos. Ricardo siempre sabía lo que ella necesitaba escuchar, aunque no lo dijera, y aunque Sophie sabía que su madre también la amaba profundamente. Su vínculo con Ricardo era algo muy
sensación casi imperceptible le dijo que sí, que tal vez lo necesitaba. Sí, ¿por qué no?, respondió sonriendo. Laura la miró sorprendida, como si no esperaba una respuesta tan rápida. ¡Qué bien! Vamos a pasarlo bien, te va a encantar. Al día siguiente Sofía salió con sus amigas. Fue una salida sencilla, sin demasiados planes, pero suficiente para hacerla reír, relajarse y sentir que a pesar de la incertidumbre que a veces invadía su vida, todo podría estar bien. El simple hecho de disfrutar de esos momentos con las personas que le importaban la hizo sentir más ligera. Era un paso pequeño, pero un paso hacia algo importante. Esa noche, después de la salida, cuando regresó a su casa, su padre la esperaba en el umbral de su habitación. Como siempre, su presencia era reconfortante. ¿Cómo te fue?, preguntó con una sonrisa tranquila. Muy bien, papá, me hizo bien salir un poco, despejarme, respondió Sofía, aún con una sonrisa que reflejaba algo de la paz que sentía dentro de ella. Me alegra escuchar eso, dijo él, acariciando su cabello con cariño. A veces es necesario hacer una pausa para seguir adelante. Esa noche Sofía se durmió con la sensación de que estaba en el camino correcto. Las palabras de su padre seguían resonando en su mente. Lo importante es que sigas tu corazón. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, al menos sentía que poco a poco estaba encontrando el equilibrio que tanto necesitaba. Los días siguientes pasaron sin grandes sobresaltos, pero Sofía sentía que algo dentro de ella había cambiado. La salida con sus amigas le había hecho bien. Se había reído hasta que le dolió el estómago. Había recordado lo mucho que extrañaba esos momentos y por primera vez en mucho tiempo se había sentido realmente presente, sin que su mente divagara en pensamientos pesados. Una tarde después de la facultad decidió pasar por una cafetería antes de ir al trabajo. Se pidió un café con leche y una media luna, y mientras esperaba se distrajo observando la gente. Le gustaba imaginar qué tipo de vida llevaba cada persona, qué historia podía esconderse detrás de una mirada pensativa o una sonrisa distraída. Sacó su celular y abrió la galería. Había sacado algunas fotos de la salida con sus amigas. Una selfie en grupo, otra de Laura haciendo una mueca exagerada y una donde ella salía con una sonrisa auténtica, sin poses ni filtros. Su padre la había visto esa mañana y le había dicho: me alegra verte así, hija.
Hizo una pausa y luego preguntó: ¿Nunca sentiste que a veces estás tan metida en la rutina que pierdes la noción del tiempo? Julia sonrió con curiosidad. ¿Por qué lo dices? Sofía dudó un poco antes de responder. No sé, a veces siento que los días pasan y yo solo sigo el ritmo, pero sin detenerme a pensar si realmente estoy disfrutando lo que hago. Julia sonrió con complicidad. Te entiendo, pero bueno, lo importante es que te diste cuenta. Ahora solo queda hacer algo al respecto. Sofía sintió. Quizás su amiga tenía razón. Cuando terminó su turno, salió de la tienda y sintió el aire fresco de la noche en su rostro. Miró a su alrededor y por un momento tuvo la sensación de que alguien la estaba observando. Se giró con disimulo, pero todo parecía normal. Sacudió la cabeza y sonrió para sí misma. Seguro son ideas mías. Al llegar a casa, su madre la esperaba con la cena servida. Milanesas, dijo Sofía con una sonrisa. ¡Qué rico! Sí, son las favoritas de todos, incluido tu padre, respondió Carmen con naturalidad, mientras le servía un plato. Sofía asintió y se sentó a la mesa. ¿Y los demás?, preguntó mientras se servía el puré. Salieron, dijo Carmen. Hoy solo somos tú y yo. La conversación de la noche fue como siempre ligera y cotidiana con su madre. Últimamente Carmen hablaba muy poco y su hija respetaba su silencio. Después de la cena, Sofía ayudó a su madre a recoger la mesa. Carmen, como siempre, le preguntó cómo había estado su día y Sofía